Bien, buenas tardes a todos, chicos. Vamos a continuar donde quedamos ayer. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Doctor, buenas tardes. Buenas. Yo le mandé mi trabajo, mi cuestionario, y le mandé un comentario en la parte de abajo. Ya cuando lo vea me manda usted un mensajito. Tengo una duda tremenda. No se la digo porque el cuestionario. Ah. ¿Ya? ¿De hoy día? ¿De ayer? Sí, sí. Ajá, el de hoy día. Ya. Creo que me acabé de chipar y no se lo pregunto porque recién hemos enviado 5 o 6, creo. Yo creo que después lo revisará usted. Sí. ¿Ya? Ya, no hay problema. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de empezar?
Bien, entonces habíamos quedado en fisiología del aparato digestivo. Les había dicho que en la fisiología del aparato digestivo ya era reducir el tamaño de la partícula alimenticia, ¿no?, hasta el tamaño de lo que son moléculas que puedan atravesar la membrana por los mecanismos de transporte que hemos visto, que son las difusiones, ¿no? Los métodos de transporte pasivo y activo, difusión libre, difusión facilitada, simple, etc. Para hacer ese proceso, lo que va a hacer el aparato digestivo es hacer dos fases, una fase mecánica y otra fase química, ¿ya?, en cada segmento de lo que sería el aparato digestivo, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando segmento por segmento y empezaremos con lo que es la boca. La boca. Bien, entonces la boca ya va a ser su fase mecánica en base a lo que sería la masticación. Ya, la masticación sería lo que va a ser la boca para ir reduciendo ya el tamaño de la partícula alimenticia. ¿Ya? Para eso, en la mordida, va a usar a los dientes incisivos, que serían los dientes del frente, ¿ya?, para hacer corte. Ya, lo que haría es cortar con los dientes incisivos, ¿no? Haría esta mordida, pero puede mover. Bueno, va a mover adelante y hacia atrás la dentadura de los incisivos. Los caninos los va a usar para desgarrar las fibras, ¿ya? En la carne y los vegetales existen fibras, en las cuales los dientes caninos, justamente por eso tienen punta, ya que los dientes caninos lo que van a hacer es ir desgarrando las fibras, van a ir separando las fibras que hay en los alimentos, ¿ya? Bien, eso haría lo que son los caninos, y los molares harían trabajo de moler, da el nombre de molares, trabajan como muelas, ¿no?, haciendo un movimiento así, y lo que hacen es ir moliendo lo que nosotros nos hemos introducido. ¿Ya? La idea es que se vaya haciendo polvo, ¿ya? No lo hacemos en un 100% con todos los alimentos, pero con algunos sí conseguimos hacer ese efecto, ¿ya? Mientras tanto, en la boca están las glándulas salivales, ¿ya? Y estas glándulas salivales van a botar saliva y se va a ir mezclando con el alimento que nos sometió a la boca, y que mediante la masticación se va formando una masa entre lo que es el alimento y la saliva, llamada bolo alimenticio, ¿ya? Ahora, aquí la saliva juega un papel muy importante. La saliva no solamente pone agua para volverla a la masa húmeda y que sea más fácil de mascar y poder tragarlo, sino también pone la fase química, ¿ya? No se olviden que la masticación en la boca es la fase mecánica, ¿ya? Y la fase química estaría dada por la saliva. La saliva
hay una enzima, que sería una proteína nuestra, que se va a llamar amilasa. Ya, lo vamos a poner aquí en la pizarra, sería la amilasa. Amarillo, vamos a ponerlo con negrito. La amilasa, que es una enzima, o sea, una proteína nuestra, que su función de esta proteína va a ser metabolizar a lo que es el almidón, lo va a desarmar, ¿ya? En otras palabras, va a actuar con el almidón, ¿ya? Actúa sobre el almidón, ya rompiéndolo y dando moléculas de glucosa, ¿ya? Vamos a poner aquí dando moléculas de glucosa. Bien, entonces el almidón es un carbohidrato que se encuentra en los alimentos vegetales, principalmente cereales, ¿no? Como el arroz, el trigo, etc. El almidón está formado por moléculas de glucosa. Ahora, el almidón es una molécula muy grande y no puede entrar a nuestro cuerpo, pero sí sus componentes, que son las moléculas de la glucosa. Entonces, para poder obtener glucosa, necesito romper la molécula almidón en estos componentes que tienen la glucosa. Quien hace ese trabajo, entonces, es la amilasa, que sería una proteína nuestra. ¿Ya? Entonces, esta proteína que está en la saliva ya va haciendo el proceso de liberar glucosa. Por lo tanto, en la misma boca ya quedan libres unas cuantas moléculas de glucosa. Y esto es valioso desde el punto de vista de la sobrevivencia humana. Sucede que como nosotros comemos a diario, y hasta 3 veces al día, ¿no? O más en algunos casos, no nos preocupamos ya por cuando no hay comida. Ya sucede que si una persona ha estado varios días sin comer, por cualquier motivo, como se perdió en la selva, ya estuvo haciendo huelga, no sé, lo que sea, tuvo varios días sin comer, ya. Su glucosa se ha ido gastando y ha ido bajando en su sangre. Ya, sucede que el aparato digestivo está formado por células, no se olviden, y por lo tanto, cuando le damos trabajo, también consumen energía, que sería la glucosa. También van a consumir glucosa. Ahora, si nosotros comemos y nuestra glucosa está baja, cuando este alimento llega al estómago y al intestino, estos órganos, al empezar a trabajar, van a empezar a consumir glucosa y la van a sacar de la sangre, obviamente. Por lo tanto, si un paciente está varios días sin comer y su glucosa está baja y come, el aparato digestivo va a hacer que esa glucosa baje más, porque la está usando para su proceso. Eso puede hacer que algunos pacientes pueden quedar inconscientes, ¿ya? Por comer, ¿ya? Eso pasaría si nosotros estuviésemos varios días sin comer. Nuestra glucosa bajaría, nos daría una hipoglicemia, quedaría inconsciente o incluso pudiese morir. Y ahí viene el papel de la saliva. La saliva, al empezar ya a liberar glucosa, deja glucosas sueltas, de tal manera que cuando eso llega al intestino, lo primero que se va a absorber, como están viendo, sería lo que ya está listo, que es la glucosa. Esa glucosa entonces empezaría a entrar a la sangre, elevando mis niveles de glucosa, haciendo que no quede ya baja mi glucosa y por lo tanto no pierda la conciencia o fallezca. ¿Ya? Ahora, eso es lo que pasaría, ¿ya? Pero sucede que el ser humano viene alimentándose bien, podemos decir, de hace mucho tiempo. Y hay algo que, una regla de evolución, que dice lo que no se usa, se pierde. ¿Ya? El ser humano moderno ha ido perdiendo la calidad de su saliva.
Ya significa que tenemos muy poca milasa. Otros no tienen nada. Bueno, otros todavía sí entiendo, porque como es algo genético, ya, sin embargo, se ha ido perdiendo. Por lo tanto, hay personas que si están varios días sin comer y de pronto comen, tendrían una saliva que les evitaría que se desmayen. En cambio, otros no funcionaría bien porque su saliva está mal, ¿no? El problema es que no podemos saber quién tiene una buena saliva y otra tiene una mala saliva. Entonces, cuando van a ver que nosotros encontramos una persona que está varios días sin comer, le prohibimos que le den nada por la vía oral hasta que nosotros le demos glucosa, ya sea glucosa por vía oral o en suero, pero primero hay que darle glucosa, y ya después la comida. Ya, eso para que no ocurra eso. Ya, por como les digo, no en todos pasa, pero en algunos sí. Pero ya están viendo cuál es su función de la saliva. Esto obviamente ha sido diseñado tal vez para cuando el ser humano no comía a diario, ¿ya? Pero esa es la función de la saliva. Eso sería lo que es la fase química de la saliva. Bien, eso ocurriría en la boca. Entonces la boca se formaría lo que es el bolo alimenticio. ¿Ya? Ahora, este bolo alimenticio que se está formando en la boca, la pintaremos con un color negrito porque la pizarra es blanca, ¿no? Entonces, se forma aquí en la boca el bolo alimenticio, ¿no? Lo estamos mascando, ¿ya? Y eso ingresa luego a la faringe. ¿Ya? Aquí el alimento en la faringe tiene que hacer el proceso de deglución. Para poder deglutir, ¿ya? Debemos bajar esta pieza que ven acá, que se llama epiglotis. Ahí donde está apuntando la flechita que le estoy dibujando ahorita, es la epiglotis. ¿Ya? Eso tiene que descender y taparme este orificio de acá, ya que por aquí es la vía respiratoria, no debe ir ahí. Entonces el bolo alimenticio llega a este punto, en este lugar. Ya tenemos ahí en la faringe unos sensores nerviosos que se activan y eso genera la eglución, que es un movimiento que hacemos en la faringe, en la cual los músculos van a hacer que este epiglotis descienda acá, tapándome este orificio, ¿ya? Para eso, el cartílago tiroides, que es todo lo que le llamamos la manzana, bajará un poquito, ¿ya? Y luego el bolo alimenticio pasará recién hacia el esófago, ¿ya? Entonces, la deglución es un mecanismo, ¿ya?, en el cual usamos musculatura para poder hacer que se cierre el epiglotis y el alimento no se vaya al aparato digestivo y pase a la faringe y de ahí al esófago. ¿Bien? Bien. Cuando llega al esófago, ya, el bolo alimenticio va a bajar por el esófago, ya, y aquí también tenemos las fases, ¿no? La fase mecánica del esófago va a ser un movimiento especial que se llama peristaltismo, ¿ya? El peristaltismo es un movimiento que ocurre en todo el tubo digestivo, desde el esófago para abajo. Es un movimiento, podemos decir, que hace que esa masa de alimento que estamos procesando avance un poco y retroceda. Algo así como decir, caminamos 3 pasos adelante y volvemos 2 para atrás. ¿Ya? Entonces va avanzando de a poco. Avanza y lo vuelve otra vez, avanza y lo vuelve. ¿Ya? Eso es para ayudar a la mezcla. Aquí en este caso, el bolo se sigue mezclando con la saliva y va a seguir haciendo ese proceso que le sabe de liberar glucosa. ¿Ya? La velocidad con la que ocurra el peristaltismo aquí en el esófago dependerá de la consistencia del alimento. Si es un alimento líquido, el movimiento es rápido y ustedes mismos han debido
sentir que cuando toman, por ejemplo, algo frío, no pasan ni 2 segundos, ya lo sintieron el frío en el estómago. Ya, porque cuando es líquido pasa prácticamente directo. Sin embargo, también les había pasado alguna vez que se han tragado una pastilla de dulce sin querer, o una tableta, un medicamento, una cápsula, ya han debido sentir cómo va avanzando lento y hasta duele a veces, ¿no ven? Y ustedes toman agua y sigue ahí lento. Sucede que cuanto más duro sea el alimento que nos hemos introducido, más lento va a ser el movimiento de peristaltismo. Cuando comemos, cuando comen ustedes su segundo, cada cuchara que ustedes se meten tarda casi 1 a 2 minutos en llegar al estómago. ¿Ya? En otras palabras, mientras su primer cuchara, pongámosle, está en este punto, aquí, avanzando ahí, lento, la segunda cuchara de repente está por acá todavía. O sea, no es como nosotros creemos, que ni bien lo tragamos, ya nomás llegó al estómago. Ya va avanzando así, lento. Y como digo, depende de la consistencia, ya que, por ejemplo, si es sopa, eso llegará rápido, ¿no? Pero si es algo, y cuanto más duro o menos lo hayan mascado ustedes, entonces más tardará. ¿Ya? Entonces va a ir avanzando de a poco, cada vez que ustedes se metan una masa de alimento. ¿Ya? Entonces el esófago solamente hace ese trabajo, ¿ya? Mover para ayudar a mezclar el alimento con la saliva y transportarlo de lo que sería la boca hacia el estómago, ¿ya? El estómago ya empieza un trabajo un poco más intenso. Vamos a avanzar un poquito al estómago. Bien. Bueno. Entonces, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se va a mezclar ahí con lo que produce el estómago. ¿Ya? El estómago va a producir el jugo gástrico. ¿Ya? El jugo gástrico está compuesto principalmente por ácido clorhídrico, principalmente. Sin embargo, también tiene otras sustancias. Tiene lo que es la pepsina y la tripsina, que son proteínas de nuestro cuerpo que nosotros fabricamos, que se activan en medio ácido. No se necesita el ácido para hacer trabajar, la pepsina y la tripsina. Además, en el mismo jugo gástrico vamos a encontrar una sustancia llamada factor intrínseco. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir acá para ir entendiendo eso. Primero, como les decía, teníamos el ácido clorhídrico, ¿no? Que se escribe así, HCl. ¿Ya? El ácido clorhídrico va a actuar sobre las proteínas. ¿Qué es lo que hace con las proteínas? Produce la desnaturalización de las proteínas. ¿Ya? Ese es el trabajo que hace el ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Sucede que las proteínas son moléculas muy complejas y su estructura es la clave de la función de una proteína. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto cuando hablamos de la célula. La proteína va a trabajar dependiendo de la forma que tiene, ¿ya? Y eso también es para las plantas y los animales. Cuando ustedes se comen carne, se están comiendo un animal. Se come una lechuga, una planta. Y estos tienen proteínas que tenían una función dentro de estos seres vivos, ¿ya? Ahora, el problema está en que para que yo pueda meter la proteína, necesito desarmarla, porque la proteína no puede entrar, es muy grande. Necesito desarmarla a sus componentes, que son los aminoácidos. Pero el problema es que tienen montones de formas. ¿Cómo yo puedo hacer que con una sola proteína reconozca a todas las proteínas y pueda trabajar con ellas? ¿Ya? Para entender eso, hay que entender un poquito cómo es la estructura de una proteína. Una proteína, ¿ya? Es... ¿ya? Una proteína es como un clip, ¿ya? Todos ustedes deben conocer un clip de esos que usamos para juntar los papeles,
¿no? Los papelitos los juntamos con un clip, ¿ya? Ahora, ese clip, si ustedes se dan cuenta, es simplemente un alambre que le hemos doblado y al doblarlo tiene esa forma, ¿ya? Y es lo que le da su función. Las proteínas son también cadenas, así como un alambre, si ustedes quieren, de aminoácidos, ¿ya? Que para poder tener una función se los dobla y al doblarlos le damos la forma para la función que se quiera dar a esa proteína, ¿ya? Entonces, todas las proteínas, sin importar qué forma tengan, si todas las desdoblo, voy a obtener una proteína que nosotros decimos primaria, que tendría la forma de un alambre. Es como si agarrase, como decía hace rato, dos clips, por ejemplo, uno más grande, otro más chiquitito, ya, si los desdoblo, van a tener la misma forma. Si ustedes quieren, como otro ejemplo, todos aún vez han debido tener una silla de esas de tubo, o esos sillones hechas con tubo, y también vio mesas que son hechas con tubo. Ya, si nosotros quisiésemos que todos esos muebles tuviesen una sola forma, que pueda ser reconocida por algo, tendríamos que desdoblarlo hasta que todos vuelvan a ser un solo tubo recto, para que puedan pasar tal vez por un orificio pequeñito que tenga esa forma, ¿no? Ya, de tal manera que por ahí podamos meter tanto la silla como la mesa, ¿ya? Lo mismo es en las proteínas. Hay proteínas en el aparato, pero en lo que nosotros comemos, que tienen montones de formas, ¿ya? Montones de formas. Entonces, la única forma para que nuestro cuerpo pueda reconocer a todas estas es desdoblarlas para que todos tengan una sola forma. Y ese proceso de desdoblamiento, que es un proceso químico, se le conoce como desnaturalización. ¿Ya? Entonces ya saben, el ácido clorhídrico lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas. ¿Ya? Entonces el ácido clorhídrico desnaturaliza a las proteínas. Esa es su única función, por si acaso, del ácido clorhídrico. No tiene otra función, ¿ya? No actúa sobre nada más que no sean las proteínas, ¿ya? Bien, en el mismo jugo gástrico, como decía, había dos proteínas nuestras, que son la pepsina y la tripsina. Vamos a poner así, tripsina. ¿Ya? Estas dos proteínas ya van a actuar sobre esa proteína desnaturalizada, desdoblada, que les decía, para empezar a liberar aminoácidos, ¿ya? Entonces, estas actúan sobre las proteínas. ¿Qué cosa hacen? Liberan aminoácidos, ya que son los componentes de una proteína, ¿ya? De tal manera que los aminoácidos ya empiezan a liberarse. No todos, porque es un trabajo un poco lento, va a seguir más adelante, pero aquí empieza. Los aminoácidos ya se van soltando, ya van quedando libres, ¿ya? Luego, el jugo gástrico también tiene una sustancia que se llama factor intrínseco, ¿ya? Vamos a poner aquí con mayúsculita, el factor intrínseco. ¿Ya? El factor intrínseco, ¿ya? Es una molécula, en realidad es una glucoproteína, una proteína, ¿ya? Que su función es capturar la vitamina B12. Sucede que la vitamina B12 es una molécula que no puede entrar sola a nuestro cuerpo, ¿ya? Para poder entrar necesita ser capturada por por el factor intrínseco, ¿ya? Y este factor intrínseco, cuando está en el intestino, ¿ya? Se une a receptores que tenemos en las membranas de nuestras células, y estos receptores entonces activan un mecanismo para meter al factor intrínseco hacia adentro de nuestras células y de ahí hacia la sangre. ¿Ya? Como el factor intrínseco captura la vitamina B12, así la podemos meter, porque la vitamina B12 solita
no puede entrar. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia en lo que sería el factor intrínseco en el estómago. ¿Ya? Ahora, las personas que tuviesen patologías crónicas de estómago, como úlceras crónicas o gastritis crónicas, ¿ya? Estas personas, como su estómago está dañado parcialmente, no producen a veces suficiente cantidad de factor intrínseco. Y por lo tanto, estas personas van a tener deficiencia de B12. ¿Ya? Las personas, por ejemplo, que se les opera también el estómago por algún motivo, tumores, cáncer, accidentes, donde se haya lastimado el estómago, y han tenido que sacarle un retazo, heridas de bala, cuchillo. Bueno, muchas causas por las que quirúrgicamente hemos tenido que sacar una parte del estómago. Estas de por vida van a tener deficiencia de la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, es importante eso que les menciono. ¿Ya? Bien, ese proceso sería la fase química que ocurre en el estómago. ¿Ya? Por lo tanto, con el bolo alimenticio que venía de la boca, no por el esófago hasta el estómago, se mezcla con el jugo gástrico y estas sustancias empiezan ya a hacer su trabajo. ¿Ya? Esta mezcla de jugo gástrico con el bolo alimenticio, ¿se acuerdan que es lo que llegaba de la boca? Forman otra masa, ya un poco más flemosa, que se le conoce con nombre de quimo. ¿Ya? Entonces, el estómago cambia a quimo y de aquí va a pasar a lo que es el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería el trabajo a nivel de estómago. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Ya. Bien, entonces, ese bolo alimenticio que llegó acá al estómago, no se olviden, va a entrar aquí el estómago, y aquí el estómago también sigue siendo la fase mecánica que les mencionaba hace ratito, que era el movimiento ese que se llama peristaltismo. Y pasa lo mismo que les hablé del estómago, pero más lento. Sucede que aquí en el estómago, todos los alimentos que van llegando se van mezclando y lo que es líquido va cayendo, pongámosle, aquí al fondo, a esta zona. Esto de aquí normalmente está cerrado mientras el estómago está trabajando, o sea, no pasa. ¿Ya? Y aquí al fondo se va acumulando el líquido de lo que ha llegado hasta ahí, ¿no? Pongámosle acá, hasta el líquido, ya aquí está cerrado, ¿no? Aquí se va procesando y el estómago en su movimiento va separando lo que es sólido de lo que es líquido. Y lo que está más, podemos decir, blando, pero sólido, va a quedar, vámonos por acá. Así lo va separando. Y lo que está más duro, lo va a subir un poco más arriba. Ya así, lo que está más sólido va quedando en la parte superior y conforme se va procesando, se va ablandando, eso va a ir bajando, ¿no? Ya, el estómago mismo, si bien lo ven, hay el estómago, pero el estómago se puede cerrar, abrir, hace ese movimiento de abrirse y cerrar. Conforme también se va procesando, aquí en la parte superior se van acumulando los gases que también a veces se van liberando y aquí a veces se forma incluso una espuma. Pasa algo parecido a lo que cuando ustedes están hirviendo una sopa, alguna vez han hecho cocer carne, han visto cómo hierve y se va formando una espuma, todo igualito pasa el estómago. Incluso las grasas, todo, empiezan a flotar en la parte superior porque se van desprendiendo del alimento y van juntándose en la parte de arriba, igual como si han visto como pasa con la sopa, ¿no? Se empieza a amontonar el aceite encima. Lo mismo va a pasar aquí en el estómago, conforme las proteínas van perdiendo su función y entonces van liberando todas las otras cosas, porque lo que ustedes comen, las proteínas también juegan un papel estructural de mantener unido las cosas. Entonces, conforme va procesándose esto, todo se va separando en lo que ustedes han metido ahí, ¿ya? Este proceso puede tardar de 2 a 4 horas,
¿Ya? Eso depende de la consistencia. Una vez que ya todo se ha ido ablandando, porque tampoco se vuelve líquido, sino se va a ir ablandando, ya esta parte de acá se va abriendo de a poco y de a poco ya va pasando el líquido primero y luego la parte blanda hacia esta porción que es el duodeno. ¿Ya? El duodeno, la primera parte del intestino delgado, que aquí lo está tapando, aquí con verde el intestino grueso, pero pasa por acá atrás hasta acá. ¿Ya? Esta partecita que ustedes ven acá es el duodeno. Esto. Entonces por ahí va. Ya, ahorita lo vamos a dibujar de nuevo en otra sesión porque se va a cortar en segundos. ¿Ya? Entonces, entre rapidito para que continuemos ahí. ¿Ya? No pierdan tiempo, entre rapidito.